La mañana con 21 minutos en todo el país. Usted está compartiendo junto a nosotros Animales de Ciudad a través de Láser 113.9. Nuestro canal digital Radio Láser TV Bolivia también está llevando adelante esta transmisión. Ya queremos saludar al abogado Israel Quino que nos está acompañando en esta edición del programa. Doctor, ¿cómo está? Buen día, gracias por la invitación, César. Doctor. Honrado por compartir con ustedes. Gracias por estos minutos, doctor. Bueno, hay repercusiones sobre el pronunciamiento oficial ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la repostulación como derecho humano, repostulación indefinida. Así lo planteó en su momento el expresidente Evo Morales y el gobierno del MAS. Es correcto. Y el debate es estrictamente jurídico-constitucional, César, porque el primer elemento a tomar en cuenta que esta decisión de la CIDH no es un fallo, no es una resolución. Es una decisión en el nivel consultivo, ¿no?, de recomendación, y no en específico para Bolivia, sino para los sistemas presidencialistas de la región. A ver, ¿eso qué quiere decir? Que no es, al no ser una resolución, entonces no tiene un carácter vinculante. Tiene un carácter vinculante, pero no inmediato. Ah. En cambio, un fallo, una resolución, por ejemplo, de la CIDH que defina vulneración de derechos humanos a cualquier ciudadano de determinado estado, ¿no?, notifica al Estado y le dice: usted le vulneró este derecho a esta persona. Lo tiene que restituir. Sí, y debe repararle el daño en dinero, ¿no?, inmediatamente. Entonces se notifica al Estado y en un tiempo de 3-6 meses repara el daño a la víctima. En este caso es vinculante, pero cuando el Tribunal Constitucional conozca un caso concreto y materialice, descuelgue la opinión consultiva y la lleve al ordenamiento jurídico boliviano vigente. Nunca es de oficio, porque el caso es general, la opinión consultiva es para todos los estados. Nuestra notificación en el caso boliviano es la 644, ¿no? O sea, ha notificado a todos los estados, incluyendo el país. Entonces no es en específico, y solamente cuando el Tribunal Constitucional conozca, porque ahorita la CIDH ha notificado al Estado mediante el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia, y esto debe ocurrir en las siguientes horas, va a remitir este expediente de manera formal al Tribunal Constitucional, donde le va a pedir dos cosas: va a solicitarle y además exhortarle a que module, o sea, modular significa en materia constitucional cambiarle el sentido a la famosa y célebre, entre comillas, sentencia constitucional 84/2017, que decía que la reelección debe ser indefinida. ¿Esto se puede alterar? Porque uno dice, ya está, ya conocemos esta decisión y demás. Si en algún momento se podría replantear la oportunidad de un nuevo referéndum, por ejemplo, ¿esto se puede dar, doctor? Sí, en dos causales. Primero, si en este momento el Ministerio de Justicia, decíamos, remite al tribunal, el tribunal ya conoce la causa, el expediente, y dirá: en la vigencia de nuestro ordenamiento jurídico está vigente esa sentencia, ¿qué hacemos? Si nuestra sentencia constitucional, que interpretaba el artículo 23 de la Convención, decía en un derecho preferente que pueden reelegirse indefinidamente, a pesar que la limitante estaba en la Constitución, primero. Y segundo, había un referéndum del 21 de febrero de 2016 que le dijo: no modifiquen el 168, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces dirán: cambiemos, modulemos el caso. Pero, doctor, dentro del ordenamiento jurídico, ¿cuál ha sido el rol del Tribunal Constitucional? Porque se ha atribuido un rol constitucional que no le correspondía. Sí, ahí hay que hacer énfasis en las reglas del juego. El Tribunal Constitucional es el único intérprete de la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? 13 artículos claves. 13 dice progresividad de derechos, o sea, que van evolucionando los derechos. 256, el reconocimiento de tratados internacionales. 410, de la supranacionalidad de la norma por encima de la Constitución. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Cuando se le consultó, ¿no?, 14 legisladores creo que eran, que le consultaron al tribunal: pueden reelegirse porque creemos que el 168 de la Constitución está limitando su derecho político del presidente Evo Morales para reelegirse por tercera vez. El Tribunal Constitucional, acogido en esos 3 artículos, dijo: la Convención supra de la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 23 dice que no se pueden restringir derechos políticos. Entonces nuestra Constitución aparentemente está restringiendo en el 168, metámosle nomás.
¿no? Interpretemos así, lo habilitaremos. A pesar que conocían una cosa juzgada constitucional, que eran los resultados del referéndum del 2016. Pero ahí, hasta ahí, César Asbel, no hay delito, o sea, no hay nada irregular, porque han cumplido las reglas del juego, lo que decía la Constitución. Reconocer tratados internacionales, dice la Constitución. El problema está en el árbitro de las elecciones. Porque si usted dice, perfecto, ya le hemos metido una sentencia, hemos cumplido la formalidad, han cumplido la legalidad, cumplieron la legalidad porque por la formalidad la cumplieron. Quizás no la legitimidad porque el pueblo decía otra cosa. Y cuando este resultado pasa a las elecciones y va el delegado político de un partido político y dice, vamos a habilitar al señor Evo Morales, el árbitro, ¿no? el tribunal electoral, debió decir, un ratito, hay un referéndum vinculante que el propio tribunal electoral ha organizado. Claro. ¿Sí? Entonces no debieron habilitar en ese momento, a pesar de lo que diga la formalidad. Ahora, pero doctor, entonces, ¿cuál es la situación de los ex vocales que habilitaron? Ahí la responsabilidad en el fondo está primero en habilitar a quien en ese momento, ¿no? Por el referéndum vinculante no podían. Pero como había la sentencia constitucional, tenían que tomar una decisión independiente de los demás órganos y no lo hicieron. Pero va más allá. Celebran el proceso eleccionario, ¿no? ¿Cuál es el origen de la crisis política en el país? ¿Recuerda? El origen, ¿cómo la gente se manifiesta en las calles? El 2016. Claro, fue a partir de ese punto de inflexión, pues el referéndum, sí. claro. Y en el momento en el que se moviliza en el 2019, ¿no? Cuando hay una decisión del Tribunal Electoral de una aparente modificación, se acortó el sistema, nos han dicho, nos han dicho en ese momento algo, pero ha sido el Tribunal Electoral que ha sembrado la duda. Siembra la duda, la gente se molesta, se moviliza en las calles, pierde la custodia de las ánforas, porque empiezan a quemar ánforas, pierde esa custodia, y se genera caos que deriva en estado de zozobra, crisis política, renuncia presidencial, quebrantamiento del orden constitucional porque asumen el poder en ese tiempo, vulneran derechos humanos, muertes. Toda esa consecuencia tiene un origen, ¿no? Que no han llevado de manera efectiva el proceso electoral del año 2019. Hay un elemento coincidente en este debate de que fue fraude y fue golpe, que es muy endeble, entre las dos auditorías. La OEA dice, entre la auditoría y el último anexo que publican, que detecta acciones dolosas de quienes administran el proceso electoral. ¿Qué dice la Universidad de Salamanca, que sirvió a la Fiscalía para cerrar el caso? Detectan acciones negligentes. Los dos informes detectan irregularidades, llámese como se llame. ¿Y quién estaba a cargo? ¿Y qué dice nuestra Constitución? ¿Quién está a cargo de administrar un proceso electoral? El Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral. Sí, a través del Tribunal Supremo y los tribunales departamentales. Si hay una responsabilidad de toda la historia que ya conocemos, es por ese origen. Y son esos árbitros que hoy deberían ser los responsables. Y no solamente por un tema penal y todo aquello, sino hemos gastado más de 150 millones de bolivianos en esas elecciones anuladas. Debería, vía la acción de repetición, decirles, paguen por lo que han hecho. Estamos conversando, le quiero contar a toda la gente que nos está escuchando a través de Láser, con Israel Quino, abogado, él hablando sobre toda la agenda que hace rato ya es parte esencial de nuestros días. Y otra pregunta que cae por su propio pecho, ¿no? A partir de la posición de la Corte de la IDH, ¿le da paso a poder encontrar a los responsables y enjuiciarlos? ¿Nos da paso a eso? En este entendido que comparto, Axel, en mi percepción debería recaer en los ex árbitros electorales porque han originado todo el caos. ¿Y quién tendría que llevar adelante eso? Las víctimas, el Estado boliviano, el órgano ejecutivo, porque el dinero sale de las arcas del Estado. Debería decirles, bueno, aquí hay una detección, hay un informe de la OEA, porque ya es vinculante, hay el informe de Salamanca, los dos coinciden, acciones negligentes, acciones dolosas. Entonces, ¿quiénes eran? Eran ustedes y deberían activar esa acción de repetición para que respondan por ese daño originado al Estado. Pero ahora los ex vocales, algunos han estado privados de libertad por algún tiempo, por una investigación que se ha realizado, porque esa investigación, doctora, ha quedado nada. Sí. O sea, un año
en la que se ha hecho una investigación, pero ha quedado nada. El Ministerio Público ha cerrado esa investigación porque no se han encontrado suficientes pruebas para acusar a nadie. Entonces los han liberado. Eso es lo sorprendente y la responsabilidad del Ministerio Público, porque no podemos borrar una historia, lo que ha ocurrido. Hay muertes, hubo vacío de poder, hubo cambio grave de gobierno, un régimen de transición y todo. No podemos borrar esa historia. Debe haber un causante. Hay alguien que ha infringido la norma y debe definirse esas responsabilidades. Y allí, por supuesto, y por eso hemos conocido, no por nada, los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral objetan el rechazo. ¿No? Dicen, no, estamos objetando. El procedimiento penal dice objeción al rechazo. Y han objetado. ¿Qué significa objetar el rechazo? Que no están de acuerdo con el que se haya cerrado el caso. Porque para percepción, en este caso de los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral, sí hay responsables. Claro. ¿No? Y por eso han objetado a la Fiscalía, y en un grado superior la Fiscalía definirá si confirma el rechazo o lo vuelve a abrir. No está de todo cerrado. Es que no pueden cerrarse, sobre todo como todas las cosas que pasan en el país, ¿no? Sí, sí. Ha pasado una serie de hechos que siempre han quedado con una gran interrogante, y a título de que no se encuentran pruebas, a título de que no se ha podido encontrar a los responsables, durante años mantienen una investigación y no se encuentra nada, lo cierran. Y listo, y la ciudadanía sigue pensando entonces, oye, nos volvamos políticos para hacer lo que nos da la gana en el país y nadie nos va, y vamos a quedar libres de responsabilidades, de actuación penales, o sea, viva la vida, seguimos adelante todos, con muertes, con injusticia, con una serie de factores. Eso es incorrecto, ¿no? Porque el servidor público, porque todo esto emerge de servidores públicos y así en el grado de autoridades de gobierno, vocales electorales, magistrados, está obligado en preservar el cumplimiento de la ley y la Constitución. Y si se incumple, tiene una responsabilidad penal, más con estas causas. Doctor, y hasta ahora en ese debate en el que en este momento nos encontramos entre si fue golpe de Estado o fue fraude electoral, ¿por dónde se debe reencauzar el tema? Una vez de que la Fiscalía, después de estos dos informes de la OEA y de Salamanca, ha dicho, bueno, ya el caso está cerrado. Sí. No puede estar cerrado. No, creo yo que no. Debe definirse responsabilidad. Pero ¿por dónde van los tiros ahora? O sea, porque todavía seguimos ahí en la nebulosa. ¿Se pronuncia la CIDH? ¿Debería cambiar un poco la orientación? No tiene nada que ver con el proceso penal que activado en el país, lo de la CIDH, porque la CIDH modula, dice, interpreten el derecho político a ser elegido de una manera que no repitan. Dentro de la decisión de la opinión consultiva hay un elemento importante que dice, bueno, dos en particular, que no se puede erosionar los sistemas presidencialistas en democracia, es decir, no por cumplir las reglas, ¿no? Porque hubo una consulta al tribunal, el tribunal ejerció el control de constitucionalidad, el tribunal electoral en su independencia habilitó al candidato, no por cumplir las reglas del juego pueden erosionarse, puede deformarse en los sistemas presidencialistas y ejercer el poder político de manera indefinida. Primer elemento. Y segundo, dice que si bien esta recomendación, esta jurisprudencia internacional deben asumir los estados, puede ser en materia judicial con el Tribunal Constitucional o por la autoridad gubernamental. ¿Qué significa? Que puede haber una ley en este tiempo que plantee el propio movimiento socialismo y diga que el 168, así está en la Constitución, con el rango de ley ya, no puede entenderse como reelección indefinida solamente por 2 veces. Textual. No está bien, pero tratando de encontrar las responsabilidades de todo lo que ha acontecido. Sí. Desde la participación del órgano electoral que habilita, digamos, a un candidato que no tenía que haberlo habilitado, porque era la responsabilidad, lo hizo. Tienen que haber acciones también. Acciones y responsabilidades, además de encontrar responsables, porque alguien tiene que haber hecho todo esto, como usted lo menciona. 1. 2. ¿Qué pasa con el rol? En ese momento de vacío de poder que existía, donde los políticos del país se atribuyeron una necesidad de hacer una reunión, convocar a la Iglesia, convocar a la Unión Europea. Doctor, ¿se ha determinado si todo eso que pasó estaba planificado? Porque ha sido muy sintomático. El incendio de
las casas, los inmuebles, poner en peligro a las familias del presidente de la Cámara de Diputados en su momento, de senadores, lo propio, de otros diputados, de otros asambleístas, del partido oficialista en ese momento. O sea, empezó a pasar una serie de cosas muy sintomáticas. El motín policial, la intervención de las Fuerzas Armadas, es decir, o sea, todo parecía que estaba dentro de un plan, pero que no se ha podido evidenciar hasta ahora. La Fiscalía ni nadie ha podido evidenciar de que ha habido un plan o no. Hoy ese proceso penal está abierto y se están identificando los autores materiales mediatos, pero además inmediatos. Mediatos los que han pensado y los inmediatos los que han materializado. Por eso caen el ex alto mando militar, ¿no? Porque así se hubieran reunido un grupo de amigos en la Universidad Católica y decir, bueno, ¿a quién le toca de Din Marín de Dopingüe, ¿no? Que sea así. Asuman, que le metan nomás. Y que a telefonazos, porque lo dijo el expresidente Quiroga, ¿no? Yo me comuniqué con este comandante para que salga el avión, ¿no? Y con eso se pacifique el país. Se ha atribuido a dar órdenes a las Fuerzas Armadas. Y a partir de ahí se arrogan una competencia de la Asamblea Legislativa, porque en la Asamblea Legislativa está delegada la soberanía de nosotros, del pueblo, ¿sí? Y el vacío de poder existe, pero de manera nominal, porque no había presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara, senadores y diputados. Pero eso es nominal. Después de ellos podían reconstituirse las cámaras y volverse a elegir un presidente del Senado que asuma la sucesión presidencial. Así hubieran renunciado los 136 titulares, habían 136 suplentes, ¿no? Entonces, había la forma, ¿no? de evitar ese vacío de poder. Pero esas reuniones en las que se han arrogado la representación del Estado debe investigarse y sancionarse, porque hay delitos muy graves: conspiración, el terrorismo, han subvertido el orden constitucional, han ido contra las normas, contra las reglas de la Constitución. Y a pesar de esa decisión, César, el grupo de amigos, ¿no? De los que ahora entiendo la posición, en su momento había que tal vez evaluar si había la pacificación o no. Esa decisión no hubiera tenido vigencia si primero la policía evitaba el ingreso de los legisladores del MAS para que reconstituyan la Cámara de Senadores, porque no les dejaron entrar a Plaza Murillo, policía. Y segundo, las Fuerzas Armadas, ¿no? Se subordinaron a ese mando político autoproclamado, ¿no? Entonces hay una concomitancia. Y aquí hay algo muy interesante que hay que tomar en cuenta. Fue un mando político autoproclamado. ¿Qué significa eso? El movimiento al socialismo arguye justamente esa acción y la denomina golpe de Estado. Sí. ¿Es o no es un golpe de Estado, doctor? Ese ha sido su argumento, ¿no? Pero yo no coincido, ¿no? En que o hay fraude o hay golpe. Los dos son categorías políticas. Tú revisas el Código Penal, no hay delito de fraude electoral, no se llama así. Manipulación informática, falsedad material ideológica, no se llama así. Golpe de Estado, revisa el Código Penal, no hay delito de golpe de Estado. Ahí tiene terrorismo, conspiración, traición a la patria, lo que tú quieras, pero no hay delito de golpe de Estado. Ambas categorías son políticas. Pero si se quiere traducir ese accionar, debe investigarse y generar responsabilidades. ¿Quiénes se reunieron? Tales. ¿Quiénes dieron las órdenes a las Fuerzas Armadas? Tales. Y lo han dicho públicamente en conferencias de prensa. Yo he hablado con tal comandante, lo dijo el expresidente Quiroga, ¿no? Entonces hay responsabilidades de quienes han atribuido la legislación y la deliberación del pueblo. Además, después, o sea, porque hay un paso después, digamos, un gobierno constituido a título de salvar y pacificar el país. Pero quienes ingresan, arman un gabinete, quiénes son los miembros que toman ese gabinete, su accionar, ministro de Defensa, muertes en Cata, muertes acaba, y una serie de factores. Entonces hay un origen de todo esto. Pero cuando la Fiscalía cierra el caso, nos quedamos todos con la interrogante y las respuestas. Sí. Doctor, ahí está el problema. ¿Qué pasa con nuestra justicia? ¿Por qué no podemos encontrar ni responsables, ni pruebas? Seguimos en esa nebulosa, cada uno manejando sus propios argumentos, porque pareciera que es así. Nadie presenta pruebas, pareciera que no, todo desapareció, se esfumó, se quemaron en esas casas que se quemaron, todo se perdió, nadie dice nada. Hasta en el tema de los vocales, ahora que estaba haciendo referencia, y
¿Por qué no pueden entrar actores políticos verdaderos también, que fueron parte de todo este tiempo, bien marcado en razón a lo que tuvimos la oportunidad de vivir nosotros acá? ¿Qué hacemos con la justicia? El gran problema está ahí. El mayúsculo problema está ahí. Pero repito, vamos a seguir hablando de acá, allá, ¿y quién va a sancionar alguna vez algo? ¿Dónde vamos a dejar algún precedente? ¿O vamos a seguir perdiendo nuestro tiempo hablando de esto? Digo, no sé hasta cuándo, ¿eh? Sí, una deuda pendiente de los 14 años de gobierno del expresidente Morales, en realidad dos deudas, es la reforma a la justicia en el país, que no lo han conseguido en 14 años. O sea, no es que han estado un periodo, han estado 3 periodos constitucionales, ¿sí? En el que tenían todas las posibilidades y donde han pasado 2 elecciones judiciales para reformar la justicia. Pero eso era... Una deuda pendiente con el país que no lo han resuelto. Pero por supuesto, pero además, bueno, a ver, doctor, en la lógica, si yo estoy bien con la justicia que tengo, ¿cómo la voy a golpear si me está haciendo el favor a mí de ponerme en una repostulación, etcétera? O sea, no puedo cambiarla, no me conviene cambiarla. Creo que esa es la idea por la cual no se cambia, por la cual los políticos de turno no cambian la justicia en el país. Sí, es una decisión política, ¿no? De tener y manejar el sartén por el mango de un órgano de poder que además obedece y es funcional al poder político. Y no lo decimos, y no lo digo, César, porque hoy esté un partido o el partido del MAS. Claro. Cuando estaban en el régimen de transición, igual la justicia encarceló a los exministros del MAS. Sí. O sea, no es que la justicia independiente con el MAS de Evo, la justicia independiente con la transición de Yanine Áñez, la señora Áñez, ¿no? O la justicia independiente con el presidente Arce. ¿Pero a cambio de qué? Funcional. ¿A cambio de favores políticos? O sea, los administradores de justicia, los jueces, fiscales, ¿a cambio de qué? ¿De favores políticos, de posicionamiento político? Sí, yo creo que habría que dar un golpe de timón y reestructurar. La única forma de cambiar a la justicia es cambiar a los actores. Y me voy a permitir poner un ejemplo coloquial, Asbel, y tú eres un perito en esto. En un equipo de fútbol, ¿no? En un partido, si tú tienes la misma selección, ¿no? Y con la misma selección sales a unas eliminatorias, el resultado va a variar muy poco, ¿no? Porque le estás cambiando la camiseta, ¿no? De la alterna a la titular. Los jueces que hace 20 años estaban allí con un sistema inquisitivo, hoy están con el sistema acusatorio. Se han cambiado la camiseta. Pero sigue siendo el mismo actor, es el mismo jugador y los resultados no van a ver si siguen siendo los mismos. El proceso de reestructuración es cambiarlo. Es que la única forma. Esas transformaciones que se hizo en el gobierno del movimiento al socialismo han permitido que esto se afiance más. Sí. O sea, que esos actores, digamos, se agarren más de los cargos, qué sé yo. Sí, hoy debería ser totalmente diferente. 2 procesos eleccionarios por los que el pueblo ha votado por jueces, ellos deberían tener la autoridad moral de reformar. Hay jueces que la última tanda que han designado, ¿no? Hasta jueces imputados en materia penal son jueces. ¿Y cómo andamos en las nuevas generaciones? Eso es lo importante. Claro, porque yo digo, bárbaro, ya están ahí, los cambiamos, y no vienen con el mismo ejercicio. No, esperamos que no. Pero ¿cuál es el problema, Asbel, no? Si tú ves un jugador brillante en una liga, digamos, de barrio, ¿no? ¿Tú crees que le van a dar la posibilidad de jugar en el Bolívar, en el All-Way, en el Tigre? No, depende qué padrino tiene. Claro. ¿No? Por eso tú tienes un muchacho... A mí nadie me garantiza que cambiamos todo. Claro. Y tú tienes un joven brillante, ¿no? Con honores, graduado de la universidad. Este puede ser buen magistrado. Pero no tiene padrino. No tiene padrino. ¿Sí? Y si tiene padrino... El padrino tiene que ser político. Ahí está. Por supuesto. Y cuando entras a la carrera judicial, ahí está el padrino, ¿no? Para pasar factura. Pero es que, doctor, pero tampoco... Y con el respeto que se merecen todos los profesionales en derecho en el país, no vamos a meter a todos a la bolsa, siempre hay excepciones. Por supuesto. Pero tampoco han hecho nada los colegios de abogados, las representaciones jurídicas en su momento, como para decir un ratito, a ver, basta de manoseo político. ¿Por qué? Porque también, digamos, hay intereses dentro de las dirigencias, las cúpulas. Yo soy presidente pues del colegio tantos, o represento a tal institución, entonces yo puedo llegar a ser juez. O sea, pues también miras tú qué es lo que te conviene. Sí. Y así nomás es la vida.
Pero si hubiera una transformación verdadera, dirían, no, señor, un ratito. Nosotros somos jueces, fiscales, hombres de derecho, y vamos a perseverar y vamos a morir con la nuestra, defendiendo el derecho, ya sea constitucional, etcétera, etcétera. Eso debería ser. Ahí en la Universidad de Ontología y Filosofía Jurídica, Claro. ¿no? Ética, valores, ¿no? En los que tú tienes categorías axiológicas por los cuales se genera una posibilidad de cuando te toque administrar justicia lo hagas dentro de la probidad. Pero hoy no estamos viendo aquello, ¿no? Hay extraordinarios profesionales que lo harían muy bien de jueces, pero no quieren entrar a una carrera judicial por el sometimiento y estas particularidades de manoseo a veces político de la función. Es Qué que duro, ¿no? Qué Es que duro. esa transformación de la justicia no ha sido pues una verdadera transformación en beneficio de, ha sido en beneficio de un partido político. O de partidos políticos en todo caso, ¿no? Porque este ejercicio, bien lo estaba comentando el doctor, siempre se lo ha realizado lastimosamente. Porque hoy, ¿cómo evalúas a un profesional? Lastimosamente también es así, ¿no? Dices, es un capo en todo sentido, altos estudios académicos, no. No. Tiene buenos contactos. Sí. Si además está vinculado con tal, Claro. entonces te va a ir bien ahí es, ¿no? Así nos manejamos, y la psiquis también del boliviano ha trabajado de forma permanente en eso, ¿no? Vos recurres a un profesional porque tiene esos malos hábitos. Pareciera, y lamentablemente, ¿no? Lo digo así, hoy el que sabe, sabe, y el que no sabe es jefe. Es verdad, completamente. Y es que así somos. Esa es una realidad en nuestro medio que va desde lo más básico. Por eso siempre estamos hablando nosotros acá de todo lo que significa educación, salud, deporte, cultura. 4 pilares fundamentales dentro de un país en el que ni siquiera nos hemos aplicado. Sí, Porque si lo hiciéramos verdaderamente, transformaríamos esta nación. Y encontraríamos profesionales que digan un ratito, yo no me meto con los políticos, voy a defender a mi institución profesional de derecho, la voy a defender porque nos hemos preparado para esto. ¿Cómo lo tendrían que hacer los médicos? ¿Cómo lo tendrían que hacer todos los sí, profesionales? por supuesto. Y hoy tienen una responsabilidad histórica y oportunidad el gobierno del presidente Arce Catacora, ¿no? Tiene 5 años de decir, bueno, ya estamos dejando 14 años de historia, es un gobierno que asume, reconquista a la izquierda el poder, pero tiene una oportunidad histórica de transformar lo que no pudo cambiar, lo que no se pudo cambiar 14 años antes, y lo que en un momento de transición tampoco se lo hizo. Si bien uno dice, no, es que la izquierda, el MAS, lo han hecho tan mal, ¿no? Bueno, entonces que esté la derecha, y vuelve la derecha en un momento de transición, ¿y qué hace? Corrupción. ¿Cómo combate la salud? Corrupción. Adquiere equipos antimotines, el caso del señor Murillo, corrupción. La educación, ¿cómo combatimos la educación? Clausura del año escolar. O sea, un desastre en la administración pública, ¿no? Entonces hay una responsabilidad histórica importante en el día de hoy del presidente Arce Catacora, que tiene las posibilidades materiales de cambiar. Ojalá lo haga porque estamos todos expectantes a esos cambios de timón de una historia que precede y una historia que se puede escribir de aquí en adelante. Ahora, doctor, usted acaba de tocar un tema muy, muy importante. Usted dice, el presidente Luis Arce Catacora tiene la oportunidad. Y en verdad la tiene, pero creo que no puede ir solo. Sí, O sea, tiene que tener un equipo que lo acompañe. sí. Si retrocedemos un poquito en el tiempo, solo para dar un ejemplo, cuando el presidente Evo Morales era presidente de este país, y pasaban algún tipo de problemas, digamos, dentro, o emergían algunos problemas que vinculaban no solamente al país con el contexto internacional, o algunos problemas internos, el equipo de ministros, comenzando desde el vicepresidente, salían al frente, un poco más para defenderlo y protegerlo. Sí. Hoy, Luis Arce está solo. Sí, hay una advertencia mediática en razón de aquello. Hay temas tan álgidos, ¿no? Que no se los ve a los ministros. Y el rol del vocero presidencial, mire, César, y lo digo de manera honesta, con todos los anteriores ministros y ministras de comunicación que hemos tenido, creo que este vocero es de lujo, ¿no? Con lo que hemos conocido con la anterior, ¿no? Con las anteriores gestiones, ¿no? Y este vocero presidencial, y salió a mitigar los ataques coyunturales cuando habían temas tan polémicos, y salió a defender, y lo hace de una manera tan técnica,
tan elocuente y sólida, ¿no? Y manejando áreas como salud, por ejemplo. Una debilidad, ¿no? En cuanto a hoy tiene el actual gobierno, dos talones de aquí en salud, y el otro, y yo también lo coincido con usted, César, educación. Hace un mes sale el ministro de Educación y dice, y presenta, y todavía hace un acto, dice, estoy presentando los textos para primaria. O sea, ya estamos en medio año de colegio, y recién presenta los libros para que aprendan nuestros niños. Más de medio año. Y segundo, es el único ministro todavía vigente denunciado por corrupción por su viceministra. Es un desastre en materia de educación ese ministerio. ¿Pero qué está pasando dentro? ¿Qué análisis podemos tener? ¿Por qué no se ve un presidente sólido, con un gabinete sólido? ¿Habrá muchas corrientes dentro del MAS? ¿Habrá mucha división? Sí, yo creo que sí, ¿no? El hecho de haber tenido una historia en la que se maneja el poder político de 14 años, esos altos mandos, ¿no? De la era Evo Morales, hoy están mimetizados, ¿no? En mandos alto medios, ¿no? En el actual gobierno, pero hay una suerte de islas, ¿no? Que no, él es de esta corriente, o él es evista, él es choquehuanquista, ¿no? O él es de Lucho Arce, y estos son la nueva corriente, o estos son los antievistas, una serie de fragmentos que están en este momento en el poder, y muchas veces se cohíben, se cuidan, y vemos con manifiestos públicos, cuando sale un ministro de Estado y se le hace una pregunta en razón del expresidente Morales, son claros en razón de aquello, ¿no? Es un error, dicen, ¿no? Entonces hay posicionamientos políticos que en la propia estructura de poder todavía dejan, ¿no? Una serie de dudas. Pero esto es como ponernos un lastre, ¿no? Y no avanzar, porque, a ver, más allá de los problemas internos que puedan existir dentro de un hogar, si quiere, doctor, pero hay que seguir adelante. Sí, debería ser así. Debería ser así, pero vemos que eso está pesando en este momento en el gobierno del presidente Luis Arce. O sea, no se están pudiendo resolver temas tan fundamentales, donde hay una piedra en el zapato en el tema de salud, ¿no? Hasta este momento. Y otras áreas también en las que se ve, como le digo, la ciudadanía, la opinión pública está esperando una respuesta clara a ciertos hechos que suceden, pero no hay nada. Sí, pero estamos a 2 meses y medio, César Asbel, de que el presidente de Catacora va a tomar decisiones con sus ministros. Pero, ¿no? Los van a cambiar, en noviembre los van a cambiar. Seguro. O sea. Ahora, pero me refiero, por ejemplo, el pasado 6 de agosto, el país esperaba sí. algún mensaje de reconciliación propositivo por parte del primer mandatario de Estado, pero fue todo lo contrario. Se equivocó, hay que ser honestos en esto, ha sido un mensaje que no esperaba el pueblo, una respuesta intolerante, antidemocrática y respetuosa de la oposición, pero además de ello se suma, y esto recordarán ustedes, uno puede pues advertir, ¿no? Bueno, han reaccionado mal los de la oposición y nosotros nos hemos calmado. No, iniciaron su berrinche político los de la oposición en la asamblea, y los diputados del MAS han alzado sus cartelitos impresos con anterioridad y decían fue golpe. O sea, ya tenían preparado. Preelaborado, pues estaban predispuestos a dar cuerda a los berrinches políticos en un acto tan importante para el país. Sí hemos naturalizado todo haciéndolo al revés, ¿no? Y lo mismo que pasó o está pasando con Yanine Áñez el pasado viernes fue terrible. Sí. Y nosotros, como le digo, lo hemos naturalizado. No decimos nada y sabemos que se están vulnerando los derechos y no vamos a hacer nada tampoco. Vamos a ser testigos de lo que está ocurriendo y nada más. Asbel, yo coincido con aquello. Creo yo que la forma en la que la Dirección General de Régimen Penitenciario está actuando con la señora Áñez es totalmente vulneratorio a su derecho a la salud. El único derecho restringido a la señora Áñez es su libertad de locomoción. No puede salir porque está restringida, porque tiene una detención preventiva. Ningún otro derecho debería coartárselo, inclusive su libertad de expresión, ¿no? O su derecho a la salud. No se puede restringir de esa forma. Está detenida preventiva. Y yo no entiendo cómo actualmente el sistema judicial, nuevamente,
la tiene de preventiva. Si los delitos por los cuales en este momento la están procesando tienen hasta 20 años de cárcel. Tranquilamente la fiscalía dice, bueno, hasta aquí la etapa preparatoria, presentamos acusación formal, vamos a juicio oral. Sorteen un tribunal de sentencia y 2 jueces van a ir y demuestren en cancha si las pruebas, los indicios que tienen son valorados y le involucran responsabilidad penal. Y la sentencian 2, 3, 5, 20 años, pero que los jueces la sentencien y ya no esté en condición de detenida preventiva, esté como sentenciada, o en su defecto, si los jueces dicen no hay prueba, la absuelvan. Pero ¿por qué continuar en su situación procesal de detenida preventiva? Esto no es correcto y hay que evitar, cualquier gobierno que fuere, vulnerar derechos humanos. Tanto se ha criticado el régimen de transición y hoy aparentemente están incurriendo en lo mismo. Es así, esa clase de reflexiones en realidad queremos sacar, ¿no?, a flote, en definitiva. Sí, hay que trabajar muchísimo, es responsabilidad de las autoridades. Bien lo decía doctor, es el momento, tienen una gran oportunidad de poder resolver esta deuda pendiente de vida con todos nosotros, que nos sintamos protegidos en nuestro país y que no se nos vulnere ninguno de nuestros derechos. Ahí sí nos vamos a considerar democráticamente libres todos. Y uno va a poder ejercitar sus derechos, libertad de expresión, del trabajo, ejercicio de derechos políticos con total garantía. Si uno tiene independencia en el órgano judicial, si uno tiene objetividad en el Ministerio Público, ¿no?, que están haciendo intentos, pero hay que consolidarlos con mayor firmeza. Si uno puede tener instituciones garantes de nuestros derechos, todos vamos a, por supuesto, vivir en paz, pero además vamos a poder ejercer nuestros derechos con total solvencia y no esperando que me dirá el poder político si digo esto o dejo de decir. La institucionalidad, volver a la institucionalidad va a ser fundamental. Es que no nos estamos dando cuenta en este momento en qué lugar estamos ubicados. No nos estamos dando cuenta que tenemos la gran oportunidad de dar un paso hacia adelante, de poder mejorar muchos de los aspectos en los cuales hemos estado, digamos, un poco flojos, para decirlo de alguna manera, pero no nos estamos dando cuenta dónde estamos, en qué sitial estamos. Ni autoridades, ni gobierno, ni políticos, menos la ciudadanía y menos el hombre de a pie. El momento que nos ubiquemos en qué lugar estamos, podría mejorar muchísimas cosas. Si la izquierda que vuelve a tomar el poder político no satisface, no escucha esas voces que en su momento no les daba lugar del colectivo humano Pititas, ¿no?, que se movilizaron, están pues en su derecho, y ese colectivo humano que se movilizó tiene sus derechos, tiene su posición, tiene su ideología, pero hoy la izquierda también debe recoger, debe escuchar a esas minorías, a ese pensamiento político urbano, ¿no?, donde siempre pierde el MAS. Por eso las alcaldías no son del MAS en el eje central. Debe escuchar a ellos para satisfacer esas necesidades y gobernar entre la complementariedad democrática de izquierda que ha tomado el poder y de la derecha que puede aportar a construir en democracia. Si ellos siempre van a ser los malos, nunca vamos a avanzar y vamos a esperar otra crisis política u otro momento político para que ellos tomen el poder y ajusticien a los otros, y así vamos a estar de venganza en venganza. No, es momento de apostar por una reconstrucción democrática. Doctor, como siempre, muy agradecido por su presencia. Que le vaya muy bien. Agradecido, estimado Asbel. César, un honor compartir con ustedes, a la audiencia, bendiciones en sus hogares. Buenos días, muchas gracias. Gracias, doctor Israel Quino. Bueno, nos queda la oportunidad, tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla. Vámonos a un corte. Sí, señor. Tenemos mucho más para compartir, aguantenos, por favor. La información no se detiene y nosotros tampoco.